Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 25 de marzo del 2025. Hoy la iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación a la Santísima Virgen María. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que prepare nuestro corazón para que sea ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo, con perseverancia, demos mucho fruto, como dice allí en San Lucas, capítulo 8, versículo 15. Pidámosle al Espíritu Santo, como dice allí en Hebreos capítulo 3, versículo 7, si hoy escuchamos la voz del Señor, si hoy el Señor nos habla a través de su palabra, no endurezcamos nuestros oídos, no seamos sordos a su voz. Recibamos la palabra de Dios, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, porque si hay malicia en nuestra vida, especialmente en nuestro corazón, no hay espacio que entre la palabra de Dios. Hay que desechar rezo de nuestra vida y recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no contentarnos solamente con escucharla, sino poniéndola por obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto, un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 38. La Anunciación. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba: ¿qué significaría aquel saludo? El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez. Este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy, martes 25 de marzo, la iglesia celebra la Anunciación a la Santísima Virgen María. Al sexto mes, dice el sexto mes porque es el sexto mes luego que el ángel Gabriel fue enviado a Zacarías, a anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, al sexto mes, luego de eso, es enviado el ángel de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre de la estirpe, del linaje de David, José. El nombre de la Virgen es María. Por eso sabemos que la Virgen se llama la Virgen María, porque la Sagrada Escritura nos lo dice. Esta profecía estaba ya, más o menos esta profecía estaba como unos 700 años antes de Cristo, en tiempos del profeta Isaías. En Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías nos dice en Isaías capítulo 7, versículo 14, que la señal de que Dios va a salvar a su pueblo es que una virgen está encinta, está embarazada y da a luz un hijo a quien le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros, lo que se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 23. Entonces, María desde siempre estaba escogida para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, desde siempre. Dice en Judas capítulo 1, versículo 25, que Dios puede limpiar del pecado original a los que Él quiere. En este caso, Él escogió a María desde siempre, preservándola incluso del pecado original. Y por eso, cuando el ángel Gabriel le saluda, esta frase bien famosa, que carito mene, que María está llena de gracia, no solamente desde el momento que el ángel le saluda, sino que carito mene significa que estaba desde antes, ese momento y para siempre. O sea, que siempre está llena de gracia, que María ha encontrado el favor de Dios. Y Dios la ha llenado con su gracia. Por allá en Romanos capítulo 8 del versículo 29 en adelante, dice que a los que Dios predestinó, Él les escogió, Él les purificó, les glorificó. Entonces, María desde siempre fue escogida por Dios. No es solamente que ahí pasó. Esta profecía estaba desde 700 años antes de Cristo, que una virgen iba a concebir y dar a luz. Por eso la iglesia lo proclama, porque lo dice la palabra de Dios, que María es virgen antes, durante y después del parto. Porque dice Isaías 7:14, una virgen está encinta. ¿Quién está encinta? La virgen. Y esa misma virgen da a luz. ¿Quién da a luz? La virgen. Entonces, María es virgen antes, durante y después del parto. Porque eso dice la palabra de Dios. Y alguien que diga, oh no, pero es imposible. Entonces se ve que no cree en la palabra de Dios. Se ve que dice, creo en Dios, pero no cree en su palabra. Si Dios dice, la Virgen va a concebir y dar a luz un hijo, Dios lo cumple. Así hizo Dios allá con Sara en Génesis capítulo 18, versículo 14. Y le decía Dios a Abraham, hay algo imposible para Yahvé. En Jeremías 32, 27, Dios es el Dios que lo puede todo. Entonces, si Dios así lo quiere, así lo hace. Y si ustedes y yo somos creyentes, creemos en la palabra de Dios y no ponemos a dudar nada más. Entonces, y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó con estas palabras y se preguntaba, ¿qué sería este saludo cuando el ángel la saluda? El ángel le dijo, miren, cuando Dios tiene un propósito con una persona, y de hecho Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, con usted que me escucha, conmigo, con todos. Dios tiene un propósito. Por eso es que Él permite que escuchemos su palabra. Isaías capítulo 55, versículo 11. Bueno, del 10 al 11. Isaías capítulo 55, del versículo 10 al 11 dice, así como Dios manda la lluvia a la tierra para hacerla germinar y hacerle que dé frutos, así mismo la palabra de Dios, cuando viene de Dios hacia nosotros, no regresa a Él sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Porque por algo es que Dios permite que ustedes y yo nos alimentemos con su palabra. No es nada más por coincidencia, no es nada más porque así sucede de la nada. No, todo es con un propósito y es Dios quien así lo quiere y así lo permite. Y siempre que el Señor tiene un propósito para ustedes y para mí, para todos, siempre
que el Señor tiene un propósito con alguien, le dice, no temas. El ángel le dijo, no temas, porque Dios siempre está con nosotros y a veces eso se nos olvida. Por eso tenemos miedo, por eso nos desesperamos, por eso nos impacientamos, como si no hubiera un Dios quien está ahí con nosotros. Josué 1:9. No te he dicho que seas valiente, fuerte, no tiembles ni tambalees. Yo, Yahvé, tu Dios, estoy siempre contigo. Y estamos preocupados, pensando con tanta cosa. Se ve que decimos, creo en Dios, pero no le creemos a Él que dice que está siempre con nosotros y nos dejamos invadir de las preocupaciones, de las cosas que pasan. Y así, ustedes y yo, por estar tan preocupados, no le damos tiempo a que Dios obre en nuestra vida. Dice, el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir a un hijo, será grande y se llamará Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Por qué? Romanos 9:3. Según la carne, Jesús es descendiente ¿de quién? De David. Y dice el Señor, dice el ángel, el Señor le dará el trono de David, su padre, y él reinará por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Muy, muy importante. Esto nos lleva a muchas cositas. Por ejemplo, Jesús es quien reina en el trono de David, en la Jerusalén celestial. En forma figurativa, en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19, cuando Salomón el rey se sentaba en el trono, ¿quién venía a su lado? Ponían un trono a su derecha para que se siente ¿quién? Su madre. Asimismo, la Virgen María, cuando fue llevada luego que fue asunta al cielo, se sentó a la derecha de Jesucristo. Jesús está a la derecha de Dios, María a la derecha de Jesucristo. Eso lo dice. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19. La mamá se sentaba a la derecha del hijo. Salmo 45, versículo 10. A tu derecha está la reina vestida de oro de Ofir. Por eso es que María es tan importante para cada uno de nosotros, un modelo de fe por excelencia. En el versículo 35, ella le pregunta, y dice, tu hijo, el hijo que nacerá de ti será Jesús. Jesús significa Dios salva. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. Eso significa Jesús. Y ella le pregunta, ¿pero cómo? Si no he estado con ningún hombre, ¿cómo va a ser esto? Dice el versículo 35, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. ¿El Espíritu de quién? De Dios. ¿Vendrá sobre quién? Sobre la Virgen María. Y dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. De modo que donde quiera que María va con el Espíritu de Dios y el poder del Altísimo. Muy importante. Por eso cuando María llega a visitar a su prima Isabel, María que está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también se apodera de Isabel. Isabel, llena del Espíritu Santo, le saluda a María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Donde quiera que María va con la presencia del Espíritu Santo. Dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Donde María va con el poder del Altísimo, con la sombra de Dios y el Espíritu Santo. Muy importante. Y dice María, y le dice el ángel, para terminar el evangelio, muy importante. El versículo, vamos a leer el versículo 36. O le dice el ángel, mira también tu pariente ha concebido, mira también Isabel, tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y va por el 6º mes, y la que se decía estéril. Y dice en el versículo 37, porque nada es imposible para Dios. Eso que se encarne en sus corazones y en el mío también, que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Y el Señor hoy nos invita que escuchemos, que contemplemos su palabra
y que creamos, que no solamente nos quede en el oído, oh sí, para Dios nada es imposible. Y cuando nos encontramos en aprietos, ahí nos olvidamos que Dios es el Todopoderoso, ahí nos olvidamos que para Dios todo es posible, ahí nos olvidamos que Dios siempre está con nosotros. Porque eso es el trabajo del enemigo. El enemigo quiere que esa semillita de la palabra, que es la palabra de Dios, que es sembrada en nuestro corazón, quiere arrancarla de nuestro corazón, de nuestra vida. ¿Para qué? Con una sola razón. Para que no creamos en la palabra de Dios, para que no obremos según ella y no nos salvemos. Eso es lo que quiere Satanás. Por eso se necesita, mi hermano y mi hermana, de mucha oración cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, pidiéndole la gracia de que ustedes y yo podamos retener, que la palabra de Dios se encarne en nuestros corazones y que ustedes y yo podamos, que ustedes y yo podamos ser obedientes a la palabra del Señor. Hablando de obediencia, terminando el evangelio del día de hoy, la Virgen María dice lo que se reza en el Ángel Luz. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Eso está en la Sagrada Escritura, Lucas 1:38. Y dice la Virgen María, aquí está la sierva del Señor, que se haga en mí como tú has dicho. Y a veces ustedes y yo somos tan diferentes. Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, lo que yo quiero. No lo que Dios quiere, lo que yo quiero. Esa es la gran diferencia. La Virgen María nos enseña a que ustedes y yo seamos obedientes a la voluntad de Dios. No que nos queramos salir con nuestros deseos, que muchas de las veces son malos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo pedirle, como dice en Romanos 8:26, que siempre nos ayuda a pedirle a Dios porque nosotros no sabemos qué pedir. Pidámosle al Señor la gracia de que siempre seamos obedientes a su palabra, como la Virgen María nos lo enseña. Por eso es nuestra modelo de fe por excelencia. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice, si hoy escucha la voz del Señor, no seas sordos a su voz, que no seamos sordos a la voz del Señor. Que en María veamos nuestro modelo de fe por excelencia para siempre estar unidos a Jesucristo, alimentados de su palabra, perseverando en ella, dando mucho fruto y así poder alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja. Les amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios 16:24. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todos vosotros, por vuestra familia y por el mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.